Bien, queridos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Cristian Guamaní y este es su canal Última Ratio. Bien, explicarles que es el primer video que estamos subiendo a este canal, que va a estar dedicado al derecho penal en sí en primera instancia, pero también vamos a ir subiendo videos de suprema importancia, de repente de otros ramas del derecho penal. Bien amigos, vamos a empezar el día de hoy. Este canal es para estudiantes de derecho, de repente que quieren profundizar o quizás quieren aprender lo básico del derecho penal. Este tipo de videos va a ser dirigido para cada uno de ustedes. Ahora, para el público general también, aquellos que estén interesados en aprender más del derecho, pues bueno, espero que me sigan, que compartan, que le den like y que comenten qué les ha parecido el video o qué tema quisieran que se pueda subir en una próxima oportunidad, que posiblemente sea la próxima semana. Bien, vamos a responder una pregunta clave. ¿Qué es el derecho penal? O sea, ¿qué es el derecho penal? ¿No? Es una pregunta muy sencilla, básica, pero también que ha tenido un montón de controversia, han metido un montón de doctrina, un montón de tratadistas que han dado un montón de definiciones también. Y bueno, vamos a ir a apuntar a eso. Bien, para eso vamos a hacer una breve reseña histórica sobre la denominación, no el concepto de derecho penal, sino la denominación de derecho penal. ¿Por qué se llama derecho penal? O sea, ¿en base a qué principio se le ha denominado derecho penal a esta rama del derecho en sí? Bien, para eso vamos a retroceder al siglo XVIII hacia atrás y vamos a ubicarnos en Alemania, donde se funda el derecho penal, de donde han nacido los más grandes escritores doctrinarios del derecho penal, Binding, donde ha nacido von Belling, von Lis, donde actualmente está uno de los penalistas más influentes del medio, que es Roxin, Jacobs. Bueno, ellos justamente allá en Alemania por el siglo XVIII, todavía, principio del siglo XVIII, siglo XVII, todavía se utilizaba el término Peilinchis Recht, que viene de la palabra derivada de la pena, ¿no? Que es un derivado de la pena. Este término fue acuñado por Feuerbach, que más tarde Feuerbach agarraba y lo cambiaba por el término de criminal lech, listo, que ha estado dominando este campo, esta denominación, hasta principios del siglo XIX, donde ya se acuña lo que hoy en Alemania se llama el Strafrecht, que es el derecho penal propiamente dicho. Pero veamos, ¿qué es lo que pasa actualmente? Bueno, cabe mencionar que en América Latina la mayoría de los países usan el término de derecho penal, mientras que en Alemania el derecho penal está bien arraigado, todos los doctrinarios coinciden en llamarlo así, en denominar así a esta ciencia, algo que no sucede en Francia y en Italia, que usan alternamente derecho penal y derecho criminal. En Italia el diritto penale o el diritto criminale, y en Francia, bueno, el droit penal y el droit criminal, ¿verdad? Que todavía ahí se están utilizando los dos términos, algo que no sucede en América Latina, que usan el término de derecho penal. Bien, Mesger y Santiago Mirpuig, por ejemplo, condenan la definición del derecho penal porque la consideran que es muy estrecha. Consideran que el derecho penal ya ha sobrebordado esta definición de derecho penal. La doctrina reconoce que el derecho penal actualmente goza de una inexactitud, pero sin embargo la sigan aplicando en la mayoría de los países. ¿Y por qué es que gozan de una inexactitud? Porque hay algo que se está obviando en la denominación derecho penal, que es algo que también se aplica a veces como pena principal, por ejemplo, o a veces como secundaria o accesoria, son las medidas de seguridad. Es algo que no se ha incluido dentro de la denominación de derecho penal y que de repente falta ahí levantar una polémica un poquito más fuerte y tratar de sobrepasar aquella denominación de derecho penal para que justamente el derecho penal, que lo voy a explicar al final por qué estoy argumentando esto, justamente el derecho penal tiene que ir a abarcar un poco más de aquello que actualmente está
abarcando para poder frenar al delito, que esa es una de las funciones del derecho penal. Eh, ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Santiago Mirpuig? Que el derecho penal alude a la ley, dice, y la ley penal tiene conminada una pena. Hay un principio muy conocido, el aforismo del nula pena sin el eje, no hay pena si no hay ley. Y por este aforismo es que el derecho penal ha sido preponderante y ha agarrado esa denominación, ha agarrado el tal peso que actualmente en la mayoría de los países del mundo se utiliza este término. Mientras que el derecho criminal, dice Mesger, alude a un concepto prejurídico del crimen. Perdón, no dice esto Mesger, lo dice Maurach, ¿no? Que el derecho criminal alude a un concepto prejurídico del crimen y que no tiene anexada ni conminada la ley. ¿Por qué? Porque el derecho penal, la pena, ¿listo? La pena tiene conminada la ley. Y la ley tiene justamente lo que les decía, el aforismo de la nula pena sin el eje. Algo que de repente no queda muy convincente este punto de vista de Maurach, puesto que para Mir Puig dice que no convence porque antes de que se use el término de criminal lege, se utilizaba el término del Peilinch Rech, que lo que significaba pues era una palabra, como lo dije al principio, denominada de la pena. Entonces, cuando evoluciona a derecho criminal, en ese momento es que surge el aforismo verdadero, que es nullum crimen, nulla poena, sine lege. Entonces, lo que ha querido argumentar Maurach, que la ley está conminada a la pena, y es por eso que se tiene que denominar derecho penal, queda un poquito rezagado por el tema de que el mismo aforismo que él argumenta, el nullum crimen, nulla poena, sin el eje, también argumenta el nullum crimen. Si no hay ley, no hay pena, y si no hay pena, no hay crimen. Entonces también está puesta ahí el principio de legalidad bien íntimamente ligada a la denominación derecho criminal. Hasta este punto vemos que el derecho criminal está de repente ganando un campo más grande y tendría que denominarse así a esta ciencia. Pero, ¿qué dice Rodríguez de Besa? Rodríguez de Besa hace un comentario un tanto más inteligente, pues entiende las medidas de seguridad dentro de la pena en un sentido amplio. Quiere decir que para dictar una medida de seguridad se necesita también que, que se le demuestre al imputado que tiene algún grado de responsabilidad en el crimen. Entonces, ahí Rodríguez de Besa dice que la medida de seguridad incluye una pena en sentido amplio. Entonces, pero Rodríguez de Besa habla de dos situaciones: medidas de seguridad predelictuales y medidas de seguridad postdelictuales. Dice que las medidas de seguridad van a tener el sentido amplio de la pena siempre y cuando sean postdelictuales, más no cuando sean predelictuales, porque se tiene que demostrar los filtros de tipicidad, antijuricidad, para poder dictar una medida de seguridad, que tiene que ver más con la peligrosidad del individuo, más no con su culpabilidad, pero que sin embargo culmina una pena, en su sentido amplio, no en el sentido propiamente dicho. Quiero recalcar esto. Entonces, hasta aquí Rodríguez de Besa, en otras palabras, lo que fundamentó Maurach, lo complementa, y aquello que complementó, agarra y dice, bueno, el derecho penal está bien, su denominación, pero actualmente no sé, yo les dejo la pregunta a ustedes: ¿el derecho penal realmente está abarcando la denominación, todo lo que el derecho penal es en sí? Es algo que deberíamos preguntarnos ahora. Es algo que de repente está limitando las funciones del derecho, en la misma denominación de derecho penal. Y es algo que deberíamos empezar a trabajar quizá, porque también está incluida dentro de nuestro código penal peruano el tema de las
reparación civil dentro del Código Penal. Aquí también hay otro largo debate. Si solo tendría que incluir la denominación derecho penal y medida de seguridad y reparación civil. Queda corto la definición de derecho penal. Bueno, es algo que se sigue discutiendo, pero que sin embargo la doctrina actual acepta lo que se ha venido desarrollando hasta ahora y lo aceptamos nosotros también estudiantes de derecho por mano de nuestros catedráticos como derecho penal y ya está. Bien, cuando el derecho criminal de repente sería una mejor denominación para nuestra ciencia. Ahora sí, adentrémonos a lo que habíamos preguntado al principio. ¿Qué es el derecho penal entonces? Y vamos a hacer igual, la evolución histórica, cómo ha evolucionado desde el principio del siglo XIX, ya casi un siglo y 20 años, hasta ahora, la definición del derecho penal, que vamos a ver que no hay mucha diferencia, que todos han estado pecando de definiciones tautológicas, dando vueltas en lo mismo, y al final nos quedamos con lo que propuso de repente von Lys. Werner y Brusa dicen que la ciencia, que el derecho penal es una ciencia que funda y determina el derecho punitivo. Hoy conocemos el derecho punitivo como el aspecto subjetivo del derecho penal, ¿verdad? Ya había un concepto, los primeros que dieron el concepto fueron Werner y Brusa, pero desde un punto de vista subjetivo. Luego vienen Renasi, Canónico y Holzendorf, aluciendo que son un conjunto de normas que regulan el derecho punitivo. Regulan el derecho punitivo, pero más que eso, hablan de un conjunto de normas. Y estamos hablando aquí del derecho penal objetivo que hoy conocemos. Un conjunto de normas que regulan el derecho punitivo, algo que de repente propone Zaffaroni, ¿no? Que el derecho penal tiene que regular el poder punitivo del Estado para poder alcanzar un Estado social de democracia, ¿verdad? Es lo que propone el sistema garantista de Zaffaroni. Más adelante, von Lys, ¿listo? Aquel que propuso la teoría del causalismo, lo define como un conjunto de normas que regulen el crimen como hecha y la pena como legítima consecuencia. Un, un concepto que ha ido prevaleciendo a lo largo del tiempo, ha ido prevaleciendo a lo largo del tiempo y que hasta hoy vemos que todavía está dejando un fundamento muy fuerte. Mesger, listo. Mesger dice, solo se habla de pena para comprender otras medidas que tienen por fin prevenir delitos. Bien, muy bien. De Mesger nos pasamos a Jiménez de Azúa, que es muy seguidor de Vinting y su teoría de las normas. Dice que conjunto de normas, que el derecho penal son un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y la asocia con una infracción de la norma, una pena finalista o una medida de seguridad. La parte final se parece mucho a lo de von Lys, pero en la parte inicial le agrega el sentido objetivo del derecho penal, que es un conjunto de normas y de disposiciones jurídicas, algo de lo que no hablaba nuestro querido amigo von Lys. ¿Ok? Muy bien, luego vamos a ver cómo esto evoluciona de Mirpuig y vemos también el sentido de Hans Wessel. ¿Listo? Hans Wessel, el finalista, dice derecho penal, en su libro Derecho Penal, parte general, dice que el derecho penal es la parte del ordenamiento jurídico que determina las acciones de naturaleza criminal y las vincula con penas y medidas de seguridad. Una definición parecida a lo que definía von Lys. ¿Listo? No se ha alejado mucho de esa definición de von Lys. Pero bien, vamos a ver cómo esto va a ir evolucionando hasta llegar de repente ahora a lo que dice aquí en Latinoamérica un tratadista muy reconocido, Fontán Balestra, que lo que dice que el derecho penal no es otra cosa que la rama del ordenamiento jurídico que agrupa las normas que el Estado impone bajo amenaza de sanción, limitando y precisando con ella su facultad
punitiva. Aquí ya está hablando ya del jus poneale, que es la facultad que el Estado tiene para crear leyes, crear un ordenamiento jurídico para que este mismo frene su poder punitivo. Estamos viendo el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo del derecho penal en esta definición de Fontán Balestra. Bien, vamos, siguiendo esta línea, hablemos de de uno de los más influyentes aquí en Latinoamérica, Zaffaroni, un garantista bastante arraigado, bastante preocupado porque la función del derecho penal sea la de prevenir, la de evitar que el poder punitivo del Estado sobrepase y se garantice los derechos de aquellos que van a ser procesados por algún crimen. Bien, ¿qué dice él? Él dice que el derecho es una rama del saber jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el Estado constitucional del derecho. Entonces el derecho es una rama del saber jurídico que mediante su interpretación lo único que va a servir, acá le está dando más una definición en base a la función que tiene el derecho penal, va a servir para qué? Para frenar o contener el poder punitivo del Estado, para poder guiar a los jueces a que puedan aplicar bien este jus poneale. Muy bien. Vamos a irnos a Europa nuevamente y vamos a hablar del concepto de Roxin. Pero antes de hablar de Roxin, bueno, vamos a hablar de Roxin. El concepto de Roxin, por ejemplo, el funcionalista que está influenciando mucho en el derecho penal, para muchos el mejor tratadista alemán de derecho penal que se haya visto. Bien, lo define al derecho penal en su sentido formal como definido por sus sanciones, es decir, medidas de seguridad y penas. Y la pena, dice, presupone culpabilidad, mientras que las medidas de seguridad lo que presuponen son peligrosidad. A esto le da al derecho penal, en su sentido material, dice que es el conjunto de toda normativa que comprende los presupuestos y las consecuencias del delito. Entonces, conjunto de normas que comprenden los presupuestos y consecuencias del delito. Entonces le da entre sus dos definiciones el derecho penal en sentido formal y el derecho penal en su sentido material, habla de lo subjetivo y de lo objetivo del derecho, de lo jus poneale y del jus puniendi del derecho penal. Muñoz Conde, por ejemplo, dice que el derecho penal es un medio de control social, una definición un tanto alejada de lo que hemos estado viendo ahora, que todo giraba en conjunto de normas, aquello que conmina una pena, con infringir la ley. Bueno, hemos visto este tipo de definiciones que giran en torno a esto, ¿verdad? Pero Muñoz Conde dice, no, el derecho penal es un medio de control social y como medio de control social tiene tres elementos: norma, sanción y proceso. Y mira, valedera su definición porque dice que norma y sanción son parte del derecho penal objetivo, norma y sanción, porque se tienen que regular las normas, se tienen que regular las sanciones, el jus poneale, y tiene que haber un proceso, dice, el que va a estar a cargo de quién, del jus puniendi. El derecho penal comprende entonces las normas, conductas y las conductas que infrinja, sancionándolas, ¿listo? Con el jus puniendi. Entonces el derecho penal va a tener, dice, dos partes, la parte general y la parte especial, y estas van a ser las normas y las conductas que infringen, y las sanciones aplicables o la modalidad en cómo se va a sancionar el proceso, en cómo se va a sancionar se va a hablar de un derecho procesal que va a formar parte también del concepto de Muñoz Conde. Muy bien. Hay otros conceptos como el filosófico propuesto por Mir Puig, que dice que tiene tres aspectos: el derecho penal, el ontológico, el funcional y el teleológico. El ontológico para saber cuál es el ser en sí del derecho, el funcional qué función tiene el derecho, ahí tendríamos que hablar de funciones de la pena, bueno,
otros temas, ¿no? Y el aspecto teleológico, ¿qué fin tiene? ¿A dónde apunta? ¿Listo? Reconoce dos puntos de vista, el derecho penal formal y el derecho penal material. Habla también del derecho penal subjetivo y del derecho penal objetivo. El derecho penal es subjetivo, la facultad que el Estado tiene para sancionar los delitos, y el derecho penal objetivo como el conjunto de normas que el Estado, a través de sus órganos legisladores, ejecutivos, crean para poder aplicarlo como derecho positivo. Y así, conceptos para todos los gustos, queridos amigos, y yo me quedo con esta conclusión de Perogullo, ¿no? Que dice que le da una definición un tanto literal al derecho penal. El derecho penal es derecho y es penal. Es derecho porque el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana, la conducta de la sociedad. Eso es el derecho. Y es penal porque estas conductas van a tener conminada una pena. ¿Por qué? Por violación a la ley. Entonces, la misma denominación de derecho penal que hemos criticado al principio, nos es, bueno, está dándome a mí mi postura respecto a la definición del derecho penal. Entonces, ¿cómo podríamos definir el derecho penal? Simplemente como un sistema de normas del Estado, el jus poneale, y que tiene la potestad esta misma de aplicarlas o de combinar una pena o medida de seguridad, que sería el jus puniendi. Entonces, así definiríamos nosotros el derecho penal, como un conjunto de normas creadas por el Estado que sirven para combinar una pena o medida de seguridad. Bien, amigos, les comenté al principio que iba a acotar algo respecto a la función que tiene el derecho penal actualmente en el Perú y en el mundo, y el enorme paso que están dando países como Alemania, influenciados justamente por Roxin y su funcionalismo, que hablan de una política criminal que tendría que tener todos los estados, y algo de lo que adolecen los estados latinoamericanos, por un tema de infraestructura, por un tema de planeamiento, por un tema de que no se ha preparado apuntando a esto. El legislador en Latinoamérica piensa que entre más dura sea la pena, vamos a luchar mejor contra el delito o contra los crímenes, y se demuestra que no, con esta famosa ley del feminicidio, que está dando hasta 28 años de pena privativa de la libertad, prácticamente cadena perpetua, y ¿qué solucionó? Las estadísticas no bajan. Entonces ahí es donde yo quiero argumentar lo que decía Rodríguez de Besa: medidas predelictuales y postdelictuales. En el Perú las únicas medidas de seguridad que se aplican son las postdelictuales. No hay una política del Estado en aplicar medidas predelictuales para prevenir el delito. Y tendrían que ser las medidas predelictuales parte del derecho penal. ¿Por qué? Porque es una función del derecho penal luchar contra el delito, algo que el Estado adolece. Ahora, como dice Zaffaroni, hay que respetar también, hay que respetar el tema de la garantía de los reos. Dentro del mismo penal se tienen que adecuar mejor los ambientes, se tienen que separar y clasificar a los delincuentes. Algo que no sucede, meten a todos en un mismo saco, y aquel que termina ingresando por omisión de alimentos o omisión de asistencia familiar, termina cumpliendo su año y 2 o 3 meses, volviéndose o de repente teniendo una tendencia delincuencial mucho más gravosa que la que él había entrado. Entonces, hay un problema en sí del derecho penal que de repente Roxin lo está fundamentando mejor con respecto a esa política criminal que tiene que ir desde lo predelictual, prevenir el delito antes de que se cometa.
regresar a lo que decía Lombroso, pero no ser tan radical como decía la doctrina lombrosiana. Agarrar y empezar, el Estado tiene que tener un órgano encargado de que se encargue única y exclusivamente de reconocer aquellos sectores de riesgo criminal y empezar a trabajar en esos niños. No sé, psicólogos, dándoles medidas predelictuales, medidas de seguridad predelictuales antes de que cometan el delito. Y no esperar que el delincuente cometa el delito para recién ir en persecución y aplicar la sanción penal, que es lo que está haciendo el Estado peruano. El Estado peruano o el sistema de derecho penal peruano está abocado únicamente a perseguir al delincuente, combinarle una pena y olvidarse nada más, porque ahí se le ejecuta la pena y se les olvida en las cárceles y Dios quiera lo que pasen con ellos. Si salen más delincuentes, no es mi problema el Estado. Saldrá, va a delinquir, lo volveré a coger, lo volveré a meter. Ese es el círculo vicioso de una política criminal en el Perú que no la tenemos. Entonces hay que trabajar un poco más en este tema de las medidas predelictuales y de esa política en aplicar más esas medidas predelictuales, algo que de repente lo tiene España con su ley de maleantes y drogadictos que se les aplica antes de que cometan el delito, ya se les está aplicando medidas de seguridad, ya se les está persiguiendo, algo que también aplica Alemania, gracias a la influencia del funcionalismo de Roxin, que está justamente apuntando a esto. Entonces, pienso que debe haber un equilibrio entre el garantismo de Ferrajoli y Zaffaroni y con el funcionalismo. Un promedio ahí y empezar a aplicar estas dos grandes doctrinas que podrían servir de mucho si se fusionan y encuentran esos puntos claves en los cuales puedan encontrar armonía. Hay que tener una política criminal realmente agresiva contra el delincuente, pero también respetando sus derechos, garantizándole los derechos a los criminales. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy, son ya casi 30 minutos que va a cumplir el video. Espero que les guste, que lo escuchen hasta el final. Y si han llegado hasta aquí, por favor denle like, compartan y en los comentarios sugiéranme temas, ¿listo? Para poder subir videos respecto a esos temas. Los investigamos, buscamos doctrina, buscamos posiciones y bueno, sacamos como lo que hicimos hoy una conclusión de aquel tema que tú estás interesado. Bien, hasta una nueva oportunidad, que tengan un excelente día, muy buenos días para cada uno de ustedes y no salgan, cuídense de la pandemia que está causando este virus más conocido como el coronavirus. Ya nos vemos, hasta luego.